nosotros vamos a hablar sobre las doctrinas económicas. Mi equipo está integrado por Eder Enrique Mercado Guzmán, Laura Fernanda Nava Bueno, Leslie Daniela Vargas Morales, Kaylee Maribel Pérez Guadarrama, Ángel Gaspar Villar Zamora, y vamos a hablar sobre los marxistas y el neoliberalismo. Bueno, mi nombre es Eder Enrique Mercado Guzmán y yo voy a hablar sobre los marxistas. El modelo económico esbozado por Marx señala a la producción como el eje central y el punto de arranque del proceso económico, al tiempo que desencadena una interdependencia recíproca o un condicionamiento mutuo con el resto de fases como el intercambio, circulación, la distribución y el consumo. Marx aportó estudios suficientes relacionados con los modos de producción interpretados en el materialismo histórico. Aportó toda una teoría relacionada con la explotación del hombre con fines de acumulación de capital, cuya acumulación de riqueza es dada por la plusvalía. Y los principales representantes de los marxistas son Karl Marx y su compañero cercano, Friedrich Engels. Mi nombre es Kaylee y como obras principales tenemos el Manifiesto del Partido Comunista, El Capital, Manuscritos de Economía y Filosofía, la ideología alemana, contribución a la crítica de la economía política. Sus principales características fueron el fin del sistema de desigualdad de clases sociales para que exista una única clase o grupo social, la abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad pública. El salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. El valor de una mercancía lo determina la cantidad del trabajo que fue necesario para su producción. El impuesto sobre la renta debe ser pronunciado pero graduado a la vez. El control de la banca centralizada y el sistema de comunicación, de transporte y de educación deben ser públicos. Mi nombre es Laura y yo voy a hablar sobre las aportaciones del neoliberalismo. El enfoque neoliberal dio pauta para que en diciembre de 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio. Este tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de bienes y servicios. La aplicación del modelo neoliberal permitió el desarrollo del día a día de la economía. En los aspectos socioeconómicos se tradujo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos. La transición a otro modelo económico será crucial para las expectativas de desarrollo para los próximos años. Sus principales representantes son Milton Friedman y Friedrich Hayek. Sus obras principales, el neoliberalismo es una corriente económica y política que ha tenido una influencia significativa en el mundo desde la década de 1980. Aunque no es un movimiento que genere obras en el sentido tradicional, se puede hacer referencia a algunas obras literarias y teóricas que han contribuido al desarrollo y la promoción del neoliberalismo. Aquí tienes algunas de las obras más influyentes. 1. La riqueza de las naciones, de Adam Smith, publicada en 1777. Esta obra es considerada uno de los textos fundacionales del liberalismo económico. Smith argumenta a favor del libre mercado y la competencia como medios para promover la prosperidad económica. 2. Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, publicado en 1944. Este libro de Hayek es una crítica a la planificación centralizada y una defensa del liberalismo clásico. Argumenta que la intervención estatal excesiva puede llevar a la pérdida de libertad individual. Capitalismo y libertad, de Milton Friedman, publicado en 1962. Este libro de Friedman explora la relación entre el capitalismo y la libertad individual. Defiende la idea de que un mercado libre y competitivo es esencial para la libertad económica y política. La Constitución de la Libertad, de Friedrich Hayek, publicado en 1960, este libro profundiza en las ideas de Hayek sobre la libertad y la limitación del poder estatal. Argumenta en contra de la planificación centralizada y a favor de un orden social basado en la libertad individual.
La rebelión de Atlas de Ayn Rand, publicada en 1957. Esta novela presenta una visión de la sociedad basada en el individualismo y el laissez-faire. Aunque no es una obra académica, ha influido en la ideología neoliberal. El choque de civilizaciones de Samuel Huntington, publicado en 1996, este libro no es estrictamente neoliberal, pero ha influido en las políticas y la percepción geopolítica. Argumenta que las diferencias culturales y religiosas serán una fuente de conflictos en el mundo post-Cold War. Estas obras, junto con los escritos de otros economistas y pensadores, han ayudado a dar forma a la ideología neoliberal y a su influencia en la política y en la economía de muchas naciones en las últimas décadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el neoliberalismo también ha sido objeto de críticas y controversias, y su impacto varía según el contexto y la aplicación específica en cada país. Características. La privatización consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. El libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulan en base a la oferta y la demanda. En un mercado libre de restricciones por parte del Estado, defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercancía a nivel nacional. La competencia. Consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros. En conclusión, el neoliberalismo, nacido en la segunda mitad del siglo XX, aboga por la libertad económica y la reducción de la intervención del Estado en la economía. Promueve la competencia y la propiedad privada como motores del crecimiento económico. En contraste, el marxismo, desarrollado en el siglo XIX por Karl Marx, postula la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases basada en la propiedad común de los medios de producción. El neoliberalismo enfatiza el individualismo, la eficiencia del mercado y la búsqueda del beneficio propio como motores del progreso económico. Por otro lado, el marxismo resalta la importancia de la igualdad, la justicia social y la eliminación de la explotación de clase como objetivos fundamentales. Ambas ideologías han tenido un impacto global, pero en contextos diferentes. El neoliberalismo ha influido en políticas económicas en Occidente y ha sido asociado con la desregulación financiera y la desigualdad de ingresos. El marxismo, por otro lado, ha sido implementado en varios países a lo largo del siglo XX, pero sus resultados han variado significativamente y en algunos casos han llevado a regímenes autoritarios. A pesar de sus diferencias, tanto el neoliberalismo como el marxismo han enfrentado críticas y desafíos. El primero ha sido criticado por agravar la desigualdad y la explotación laboral, mientras que el segundo ha sido cuestionado por sus tendencias totalitarias y la dificultad de implementar su visión utópica en la práctica. En resumen, el neoliberalismo y el marxismo representan dos visiones fundamentales sobre la economía y la sociedad, con impactos significativos en el lado global, en la política global. Su coexistencia y confrontación a lo largo de la historia han dado forma a los sistemas políticos y económicos de muchas naciones, y el debate sobre cuál enfoque es más adecuado para abordar los desafíos contemporáneos continúa siendo relevante en la actualidad. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas, de las cuales se obtuvo la información para la elaboración del presente trabajo.